con las investigaciones y dar con el paradero de los presuntos responsables. Ya tenemos en línea telefónica a Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, una codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Y tenemos interés, Ana, en conversar contigo sobre este comunicado que dio a conocer el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda sobre la crisis nacional forense. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes también a Jesús y al auditorio, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, ¿nos haces un resumen de las preocupaciones que expresan en este comunicado? Sí, efectivamente. El día miércoles realizamos por parte del Consejo Ciudadano de Búsqueda un pronunciamiento en el cual señalamos preocupaciones sobre todo relacionadas con el tema de retraso en la identificación forense en México, pero también en cuanto a los procesos de búsqueda, refiriéndonos tanto al anuncio que se llevó a cabo sobre recortes de recursos dedicados al mecanismo extraordinario de identificación forense, así como el contexto de los últimos meses, donde pues ha habido diversas informaciones sobre tanto el recorte y despidos del personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, o incluso las peticiones de renuncias del mismo personal, o tal cual lo que sucedió también con ese proceso gradual de desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana. Y ante estas situaciones que consideramos que constituyen pues no solo un retroceso o también pues carecen el enfoque humanitario y de derechos humanos, precisamente también constituyen violaciones a los derechos de víctimas y sobre todo generan pues estas afectaciones en cuanto a las garantías de los derechos a la verdad y la justicia, y como mencionaba antes, los procesos de búsqueda e identificación. Y en este sentido, tanto recalcamos esa importancia de asumir responsabilidad de parte del gobierno federal por la situación, por esa grave crisis en materia de desaparición y materia forense en México, e instamos a fortalecer ese compromiso en la materia, señalando también esa importancia de siempre mantener diálogo, colaboración con colectivos de familias, con familiares de personas desaparecidas. Además, desde el Consejo también recalcamos ese compromiso de estar al pendiente de este proceso y siempre también exigir esas acciones donde prevalezca la dignidad humana. Ana Carolina Chimiak, antes de entablar esta comunicación contigo, en el bloque anterior justo leíamos los puntos esenciales de un comunicado emitido por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, donde expresa preocupaciones semejantes. Pero dicen un punto que quería preguntarte, a ver si hay coincidencia. Se señala por el Movimiento Nacional que la desaparición, por ejemplo, del mecanismo extraordinario de identificación forense devuelve los procesos a los servicios forenses estatales, que han demostrado claramente que pues no están dando los resultados que necesitan las familias para identificar a los cuerpos albergados en los servicios médicos forenses locales. Sí, alguna a lo largo de los últimos años, y sobre todo también como base de la creación del mecanismo extraordinario de identificación forense, que es muy importante señalar que este proceso se llevó a cabo en conjunto con familiares de personas desaparecidas, desde más de 30 reuniones que se realizaron justo para su conformación, posteriormente también para poder generar la convocatoria para el grupo coordinador, o incluso para sentar las bases antes del mismo acuerdo del mecanismo. Precisamente la base de este proceso, o las razones por las cuales se llevó a cabo este proceso, fue esa deficiencia y la falta de capacidad, o la rebasada capacidad de pues los estados y sobre todo las fiscalías locales en cuanto a los procesos de identificación humana. Esa promesa de este gobierno de reconocer la problemática, de generar esa política nacional, de poder dar ese seguimiento institucionalizar justo ese reforzamiento, la prioridad brindar esa identidad a las personas fallecidas sin identificación, pues parece irse difumando, o de alguna manera gradualmente se ha disminuido, y así justo podemos ver pues es resultado de esa poca interés que es pues justo tanto pues posible cierre del trabajo del mecanismo extraordinario de identificación forense, pero también todo lo que ha sucedido con falta de condiciones de trabajo para poder sostener sus labores desde el
Centro Nacional de Identificación Humana. Si bien se ha observado también que pues hay ciertos avances a nivel de distintas entidades federativas, justo esas iniciativas a nivel nacional iban a impulsar una política más coordinada para poder resolver pues justo la crisis grave en materia forense, con ese último dato que ha sido ya proporcionado hace 2 años de más de 52,000 cuerpos sin identificar a nivel de México. Pero sobre todo también ha tenido que impulsar esos esfuerzos a nivel del Estado, porque hay que recordar que el mecanismo extraordinario de identificación forense justo iba a firmar convenios con distintas fiscalías o procuradurías a nivel del Estado, y lamentablemente desde la fecha de su creación, desde el año 2020, solamente se logró firmar convenios con Tamaulipas, con San Luis Potosí y con Zacatecas, donde han habido muy pocas acciones que pudieron reafirmar los resultados de su trabajo. Lo que se ha compartido también incluso públicamente, que solo este mecanismo logró identificación de una persona, y en general ha habido resistencia de las fiscalías de firmar los convenios de colaboración. Se han generado pues varios señalamientos en cuanto a cuestiones jurídicas o ciertas dificultades justo de poder establecer esas bases de colaboración, y pues eso también ha sido uno de los argumentos por los cuales pues ese mecanismo no pudo pues establecer o mantener sus labores de forma efectiva. ¿Qué tal, Ana Carolina? Te saluda Jesús Estrada. Justo te iba a preguntar de eso, ¿qué balance ofrecía el mecanismo extraordinario de identificación humana hasta ahora? Es terrible, pero por lo que comentas, hay mucha responsabilidad, obviamente, del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales, no solo con esta, digamos, limitación al mecanismo extraordinario, sino en general la crisis forense y de desaparecidos. Este reclamo también, digamos, va dirigido a los gobiernos estatales que han obstruido, digamos, puesto barreras a la aplicación, por ejemplo, del mecanismo extraordinario. Sí, sin duda alguna, precisamente el tema de las fiscalías ha sido uno de los retos muy importantes para poder avanzar en cuanto a los mecanismos de coordinación y colaboración para los procesos de identificación humana, y precisamente ahí también partimos no solo de la Fiscalía General de la República, pero también de las fiscalías a nivel de las entidades federativas. Sin embargo, uno de los puntos también que me gustaría señalar, si bien ha sido promesa de este gobierno de poder avanzar con el mecanismo extraordinario de identificación forense, también en los últimos años y sobre todo también a partir del año 2021, cuando se comenzó a hablar de esa idea, pero también a partir del año 2022, cuando ya se creó el Centro Nacional de Identificación Humana, sin duda alguna también la prioridad número 1 para el gobierno federal ya ha sido apostar por los esfuerzos de fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, que se ha vuelto pues un proyecto más prioritario, más favorecido en términos tanto económicos como también de la agenda propia del gobierno federal, y principalmente también bajo este apoyo y liderazgo de la Comisión Nacional de Búsqueda, que ya también optó por ese fortalecimiento de esa instancia. Y precisamente al momento de que se creó el Centro Nacional de Identificación Humana, ya estaba existente el mecanismo extraordinario de identificación forense. También se han generado algunos esfuerzos, como por ejemplo el Centro Regional de Coahuila o por ejemplo aquí en Jalisco el Centro de Identificación Humana. Ha faltado mucho también la claridad referente a qué ruta o qué mecanismos se prioriza y se toma en cuanto a la política de identificación humana a nivel de México, a cuáles instancias se dedican a qué procesos en lo particular, cómo van a ser esos esquemas de coordinación, porque tanto por ejemplo el mecanismo extraordinario como el Centro Nacional de Identificación, como los dos centros regionales y de Jalisco, al final su principal meta o su principal tarea ha sido atender los casos más de larga data. Entonces también ha sido más fortalecimiento desde esos procesos de los cuerpos de las fosas ya halladas o de las fosas comunes, o los cuerpos que ya se encontraban bajo resguardo de instalaciones forenses o de los CEMEFOS tal cual. Sin embargo, también lo que ha faltado mucho es tener claridad de estos procesos, o incluso lo otro que hemos también señalado en muchas ocasiones de parte de la organización, hasta qué punto también se va a fortalecer esos procesos de carácter ordinario de identificación humana en cuanto a los cuerpos
cuerpos cotidianamente hallados en fosas clandestinas a nivel de todo el país, y ahí también, pues obviamente la principal tarea es el fortalecimiento de esos servicios ordinarios forenses a nivel de las entidades federativas. Claro, urgente también. Ana, prácticamente ya nos queda menos de un minuto, no sé si en estos segundos, 30 segundos, nos puedas decir si hay alguna ya respuesta de parte de alguna autoridad a este pronunciamiento. Sí, ha habido el día de ayer, de lo que tengo entendido, una respuesta del gobierno federal, en concreto la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda en conjunto, donde se reafirmó el compromiso de trabajar en cuanto al tema de identificación humana y dar continuidad a los trabajos iniciados o los avances arrancados. Sin embargo, también se da a entender que sí se concluiría la labor del mecanismo extraordinario de identificación forense, y en realidad no ha sido un comunicado que brinda algún tipo de certeza o claridad tanto de los procesos ya iniciados como también lo que sigue en cuanto a los mecanismos de identificación forense en México. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente, darle seguimiento a este asunto tan relevante, tan crucial, esta crisis forense relacionada indisolublemente a la crisis por desaparición de personas. Te agradecemos, Ana Carolina Echemiak, que nos hayas tomado la llamada en esta tarde para compartirnos esta información. Muchas gracias y linda tarde. Igualmente para ti, Gracias. Ana Carolina Echemiak, con este asunto tan crucial. Ya les vamos a compartir en nuestras redes sociales ambos comunicados, el del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y el de este Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda, con clara coincidencia acerca de cómo está esta crisis forense. Y al regreso nos vamos a enlazar con Luisa, integrante de la coordinadora Yo Voy 8 de marzo, para que nos dé los detalles de la manifestación que se está convocando para dentro de una semana.